Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Lo mejor de tu vida está por venir. Consíguelo si escuchas tu programa Mail Universo todos los miércoles a las 5 p.m. en la señal sabersinfin.com, con nuestro contenido sobre mejorar tus emociones, tips de nutrición, así como temas de reflexión de tipo social, científico, holístico, espiritual. Comenzamos. Hay pocos. Buenas tardes, queridos amigos. Un gusto, un placer que estén con nosotros el día de hoy en nuestro programa de beneficio personal que nos va a ayudar a comprender tal vez alguna situación en la que estemos ahora o que algún hijo esté pasando por una situación especial, puesto que el día de hoy vamos a hablar de lo que es el prejuicio, trauma y salud mental. Sean bienvenidos, muchas gracias por escuchar su programa de Buen Universo. Tenemos un muro de casi 500 programas que pueden ustedes encontrar con mi link que aparece al inicio. Ahí encontrarán muchos temas, muchos programas que pueden ustedes escuchar, seleccionar, reflexionar sobre estos programas para que ustedes los escuchen con calma, dependiendo de la situación que tengan, en grupo, compartirlos. Les agradeceríamos mucho que se suscriban a nuestro canal con una actividad muy intelectual, muy interesante sobre distintos temas. Revisen todo el contenido de nuestra señal. Sean muy bienvenidos. Pues bien, el día de hoy, como les estoy comentando, vamos a hablar en parte del problema de la salud mental. Sabemos que en la actualidad hay muchas situaciones de este tipo. Muchas personas tienen prejuicio. Hay un estigma de vergüenza sobre cuestiones mentales. Antiguamente eran muy poco las terapias, era muy poco la atención hacia los cambios psicológicos, afectaciones de problemas que había. Ni siquiera se reconocía que había gente con traumas. Se le decía, eres un traumado, está traumado por alguna manera de reaccionar un poco incorrecto. Pero en la actualidad ya el trauma ya quedó, porque ahora ya hay fobias, ya hay shocks. Entonces ha avanzado la investigación sobre los estados psicológicos que tienen las personas. Y hay enfermedades
Una disculpa, queridos amigos, se nos fue el internet, hubo falla, posiblemente pues tenemos un poco de complicaciones en la actualidad con las señales. Entonces, una disculpa, continuamos. Como les decía, muchas enfermedades mentales son respuesta normal a la cirugía. Como sabemos, hay muchísima incertidumbre sobre lo que nos sucede. Desde que hubo la pandemia, detonaron muchas circunstancias familiares que se presentaron. Mayor número de feminicidios, mayor número de... Entonces, como sabemos, hay una serie de circunstancias. Por eso, de alguna manera, tenemos que estar muy conscientes de que hay que poner mayor atención en nuestras respuestas. Y hay un autor especialista en traumas que es Gabor Mate. Él ha estudiado y tiene fama mundial durante la pandemia en un documental que publicó llamado Wisdom of Trauma. Recientemente ha publicado él un libro llamado El mito de la normalidad, que escribió con su hijo Daniel Mate, y nos cuenta que tuvo también problemas con su hijo, que tuvo conductas inadecuadas, que el hijo tuvo trauma de alguna situación, y en un momento dado todos tenemos traumas. Dado que no nos educan en la emoción, pues no sabemos cómo controlar las emociones. Les invito a que tomen su café, su té, su agüita. Entonces, veamos que las circunstancias que nos rodean en la actualidad son muy adversas. Anteriormente todo era pacífico, era muy encaminada la situación de una mujer que se casaba, que atendía hijos, tenía. Entonces, bajen la voz. Entonces, por favor, quiero decirles que las circunstancias de incertidumbre en la actualidad son bastante consideradas, porque no tenemos educación en las emociones. Y en la infancia, pues tenemos las 7 heridas del abandono, que como sabemos nuestra terapeuta Prem Mandala nos ha señalado, y en mi libro de Reencontrar, Renovar y Renacer hablo de ello. E inclusive se ha demostrado que al nacer un bebé, él va a actuar y va a tener una conducta de acuerdo al vínculo afectivo, amoroso que tenga con la mamá, con la madre. Si la madre lo recibe con amor, lo carga en sus brazos recién nacido, lo cobija, el niño siente esa aceptación y ese amor. El niño, al salir a un lugar externo, fuera del vientre de la madre, es un trauma. ¿Por qué? Porque para él es drástico ese paso. Luego, al nacer, le pegan, que en otros países no es así. Es una agresión muy brutal para una persona que está saliendo del vientre de la madre, de la comunicación con ella, de la unión, y el solo separarlo de ella ya crea un trauma. Ahora, el vínculo de afecto que la madre hace con él en el momento de nacer va a ser fundamental. Los apegos, que ya hicimos un programa, búsquenlo en hace 2 semanas, un programa de apegos. Cuando este apego es correcto, afectivo, los hijos son personas que son independientes y tienen seguridad. Pero cuando este apego es anormal por miles de circunstancias,
porque el niño está en un completo abandono, con ignorancia, ya que las heridas de la infancia sabemos que son el abandono, la discriminación, la humillación, la ignorancia y aparte afección de violencia y agresividad. Obviamente que en la medida que esto se da, va causando en el niño verdaderos traumas, fobias y hasta un shock. En la actualidad, antes no había determinados procesos psicológicos que en la actualidad ya están determinados. Bulimia, anorexia, no existía o cuando menos no se practicaba. Entonces nos damos cuenta que a medida que ha avanzado nuestro desarrollo de la sociedad, pues se han agregado nuevas circunstancias psicológicas, ¿sí? El trauma afecta la salud física y emocional de las personas y por lo tanto el no manejar adecuadamente las emociones, como nadie nos educa en ese renglón, obviamente no podemos tener buena actitud cuando los traumas y las emociones pues no son bien reconocidos, ni tratados, ni en un momento dado podemos reconocerlos. A lo mejor tú mismo no reconoces que tienes una trauma, una fobia, y por lo tanto hay un estigma de vergüenza, un prejuicio. Entonces, ante el prejuicio social eminente de quien te rodea, tú mismo no quieres que se enteren que tienes un trauma y que circunstancias de la infancia que fueron drásticas que te causan el trauma, no lo puedes decir a otras personas. Y como no se acostumbra en nuestra sociedad la terapia como algo normal, en países desarrollados, la mayoría de las personas tienen una manera de tomar algunas terapias. Puede ser terapias, hay infinidad en la actualidad y cada uno de nosotros psicológicamente tiene una, pues se puede decir una mejor conexión y le favorece un tipo de terapia de acuerdo a su personalidad, a su manera de ser. Debes de buscar cuál es la terapia que a ti te correspondería, puesto que depende de lo que has vivido, depende de qué es lo que te causa el trauma. Y aquí el autor nos dice que este libro, El mito de la normalidad, es un libro que trata la enfermedad mental porque esta en la sociedad actual es un tabú. Y hay gente importante, como puede ser, él nos comenta, Gabor Mate nos comenta que él inclusive habló con el príncipe Harry, que con la familia de la realeza tenía traumas y que pues él pudo hablar con esta persona para resolver su trauma. Habrá personalidades importantes en la sociedad y tienen traumas. Habrá personas que no son importantes y también tienen traumas, ¿eh? La vida es dura para mucha gente. El mito de la normalidad es que muchas enfermedades mentales y físicas son en realidad respuestas normales a las circunstancias que viven las personas. No tiene por qué avergonzarse cuando la persona ha sufrido alguna agresión, violencia, cuestión psicológica. Por ello, es muy importante ponerse en manos de un terapeuta, ¿sí? El autor nos dice que el mito de la normalidad, que es uno de sus libros,
pues es importante que él reconoció que la mayoría de personas estaba en depresión. No tienen manera de convivir y de contarlo a sus familiares o a la pareja o a los hijos por miedo. Entonces, este miedo impide que la persona avance en el trauma, mejore, se lo elimine en su psicología. La depresión es el resultado de ciertas experiencias. Así también la ansiedad, que en la actualidad está como muy potencializada, que la mayoría de personas, por una extorsión, un secuestro, un robo, un asalto, qué sé yo, hay muchas circunstancias que te pueden causar un ataque de ansiedad. Entonces, aparte de la ansiedad, tenemos el estrés, tenemos la depresión. Entonces, la mayoría de personas están en la actualidad afectadas. Poco pueden hacer porque no encuentran un camino al no ponerse en una situación terapéutica, pues la persona sigue con su trauma, con su fobia, con su angustia, con el miedo, con la ansiedad, con la depresión. Es una cadenita. No resuelve el miedo, después del miedo, en términos superlativos, más a más, va aumentando del estrés a la ansiedad, a la depresión, al trauma, a la fobia y hasta un shock psicológicamente. Entonces, tenemos que quitarnos el prejuicio de comentar y reconocer que tenemos un trauma. ¿Por qué la gente ahoga sus emociones? Esto es un proceso que ocurre naturalmente bajo ciertas condiciones, ¿sí? Muchas personas se quedan calladas. Muchas personas no reconocen que requieren una ayuda. Y esto tiene que ver mucho con la relación de padres e hijos. Generalmente los padres, de acuerdo a la conducta que tienen, causan un trauma al hijo o una fobia por malas conductas que han tenido los padres o malas acciones. Sin embargo, pues no hay una norma que diga que el padre debe ser así, asá, asá. El padre trata de hacer lo mejor que sea posible para el hijo, siempre y cuando sea responsable. Pero también hay que reconocer que hay padres irresponsables, madres en la actualidad irresponsables. Antes no se daba el caso de que la madre abandonara a los hijos. En la actualidad hay padres solteros, hay madres solteras, hay un gran porcentaje de hombres y mujeres solos que tienen que educar a los hijos y obviamente pues la situación se vuelve más difícil, ¿sí? ¿Y por qué ahora hay más sufrimiento y la gente está tan desesperada y sola? Muchas de estas circunstancias obligan a la persona a quererse quitar la vida. El suicida no solo sufre, sino que se siente solo y cree que no tiene salida. El querer suicidarse es alejar un sufrimiento muy fuerte que ya no soporta. No sé si alguna vez has pensado en cómo siente el suicida y no tiene consuelo, no encuentra refugio. Y esto ocurre en la actualidad con mucha facilidad. La mayoría de personas se sienten en soledad, sin que nadie apoye, sin que nadie ayude. Y tenemos que reconocer que necesitamos una contención en nuestros problemas, que es que alguien te escuche, que alguien te oriente, que alguien te diga, que alguien te consuele, que te abrace, que te cobije. Y en muchos casos hay hijos que no tienen una contención de los padres
Y también hay parejas que no tienen contención de la pareja o del hijo o de X. Entonces, esas personas que no tienen una contención, cualquier situación de violencia o de abuso, esto las hace más débiles y por lo tanto tienden al suicidio como una solución. El fracaso del enfoque que se tiene en general sobre el proceso biológico del cerebro es que muchas veces el ser humano no tiene un contexto de una vida real. A veces los doctores inclusive no te llevan a una buena solución o un buen consejo, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos propósitos, conexiones, relaciones y es importante tener un grupo de contención, amigos, amigas, personas a las que puedas contar lo que tú sientes y lo que te pasa. Los niños necesitan algo y ellos lloran y se hacen entender a base de llorar. Y tú sabes que te falta algo al niño porque él llora. Sin embargo, es importante, ellos expresan libremente lo que sienten. Por lo tanto, la relación entre padre e hijo es sumamente importante. Tal vez el niño no se siente seguro o no confía, o quizá no quiere molestar al padre porque lo ve muy estresado. El niño se estaría responsabilizando de los estados emocionales del padre. No es muro, no es un muro, sino una respuesta natural. Los niños nacen con ciertas necesidades para un desarrollo saludable. Y una es que sus emociones sean comprendidas y permitidas por los adultos. El ser humano es el único en todo el reino que pudiéramos decir del planeta que no se basta a sí mismo. Cualquier animal por sí solo camina, come. El caballo recién nacido camina, el pollito, el pajarito, el borrego, el X. Todos se valen por ellos mismos. La madre solo los cobija con cierto apoyo, pero el ser humano es el único que requiere 3 años en lo que aprende a respirar, a dormir, a comer. Todo es un dependiente emocional. Y debido a esta situación, esta dependencia emocional, pues muchas veces continúa hasta la edad adulta, lo cual hace que el ser humano no sea autosuficiente en el aspecto de todo tipo, cultural, emocional, social, en fin. Sabemos que hay situaciones específicas y especiales, pero lo más importante es crear niños que van a ser adultos autosuficientes. Muchas veces los niños reciben el mensaje de ciertas emociones que no están permitidas y las reprimen, ¿sí? La mayoría de nosotros como padres tenemos hijos que no nos expresaron muchas cosas porque no tenían seguridad o confianza en nosotros, pensando en que cualquier momento los íbamos a regañar. Por eso no nos confiaban las cosas. ¿Cómo podemos derribar una vez darnos cuenta de que está esta situación? Yo aconsejaría, nos dice el autor del tema, que es Francesc Miralles, junto con el autor del trauma, Gabor Mate. Y entonces hay razones por las que no quieres hablar con tu padre. Es por cosas que hice o dejé de hacer como padre cuando eras niño. Pero los seres humanos necesitan comunicarse, recibir ayuda. Si no quieres obtenerla de tu padre, busca a otra persona que te pueda apoyar. No puedes presionar a un hijo, le puedes invitar.
Eso me lleva a las siguientes preguntas. Hay autores que afirman que el apego a las personas y a las cosas es doloroso y destructivo, pero todo depende de qué tipo de apego. El apego sano es aquel en el cual el niño se refugia en su padre sabiendo que lo va a ayudar. Le tiene la confianza de que él va a hacer algo y lo va a ayudar. Sin embargo, habrá niños con padres alcohólicos, drogadictos, irresponsables, que el pobre niño pues se sale de la casa, porque hay circunstancias bárbaras, se convierte en un delincuente en la calle. Bueno, el apego tiene que ser un vínculo de afecto entre el hijo y el padre. Eso es lo que es sano, ¿sí? La cercanía que buscamos con otras personas debe ser sana. Todos los mamíferos e incluso los pájaros, no solo los seres humanos, tienen un fuerte apego, de modo que el pequeño quiere conectar con el padre con el pequeño para cuidarlo. Si el adulto no está unido al bebé, no hay vida. Especialmente es así para los seres humanos, porque al nacer somos indefensos, dependientes de cualquier criatura. Bueno, hay algunos enfoques diferentes que nos pueden ya describir que las circunstancias pueden ser diferentes. Si en un momento dado, psicológicamente, nos dicen que tú puedes escoger el camino. Muchas personas y mucho hemos hablado de la felicidad, así que ya sabemos que la felicidad no depende de los bienes materiales. Ya sabemos que la emoción que hay en las personas tiene que ser educada. Esta emoción de rabia, coraje, rencor, desesperación continua te va a ocasionar una enfermedad. Y eso se ha descubierto en la neurobiología, en la neuropsiquiatría, lo que antes no se conocía. E incluso en uno de mis programas hablo que ya hay una bacteria de la felicidad, que se ha descubierto que aquellas personas que mueren con una vida longeva en plena salud tienen esa bacteria. Me parece que el nombre es Cuprococcus, Coprococcus, algo de ese tipo. Y en uno de mis programas lo manejo. Entonces, sabemos también nuevamente que en nuestro estómago, en nuestro intestino principalmente, se encuentran muchas neuronas que afectan y que eso tiene que ver con tu salud mental. No nada más ya es el cerebro, es también tu intestino que tiene una conexión con el cerebro y por lo tanto cuidar de tu salud y tu alimentación es básico. Si tú tienes una cantidad de problemas, por X razones vas a sufrir colitis, gastritis y va a afectar tu colon y esto destruye ciertas actividades del cerebro porque estás en una angustia permanente. Entonces el trauma, la ansiedad, la desesperación no va con tu ser, no va con tu biología, es lo que quiero dar a entender. La biología tuya es una biología que tiene que estar conectada al bienestar, a los sentimientos de amor, a la alegría, a la felicidad. Si tú estás en un estado continuo de estrés, de ansiedad, de trauma, constantemente te vas a afectar el estómago. Las funciones de neuronas no conectan o se desconectan, vas a tener problemas neuronales y por lo tanto las sustancias que se producen del bienestar
pues no las vas a tener. Y si esto es prolongado, pues vas a afectar todo tu psique, tu estado psicológico se va a desconfigurar, por decir así. Tú vas a estar en un estado alterado de tu biología y es muy importante que comprendas que el bienestar mental ayuda al bienestar físico, al bienestar mental, al bienestar espiritual. Entonces, debemos procurar tener beneficios en nuestro estado de ánimo, no ser violentos, no fomentar estados de angustia, depresión y sobre todo tampoco causarle a los demás. Por ahí decía a alguien, trata de no ser una persona que cuando llegues lloren los demás y rían cuando te vas. Al contrario, que seas una persona que rían cuando estén contigo los demás y no tengan que llorar tu compañía. Es muy importante que seas consciente de que tú creas parte de tu entorno, tanto en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Y es muy importante no ser una persona que todos detesten, que no quieran compartir contigo. En fin, los estados de violencia, los estados de desesperación, de impulso que normalmente tienen algunas personas con ciertas personalidades impulsivas, vienen de actitudes que han retenido de coraje por muchos años y se rebelan contra la sociedad porque de niños fueron golpeados, porque fueron ignorados, porque hubo grandes traumas, hubo graves problemas económicos de quedarse sin comer, de no tener un techo, de muchas circunstancias que puede tener el ser humano. Sin embargo, también tenemos grandes ejemplos de personas que han estado en situaciones graves y sin embargo han podido sobrellevar estas situaciones. El ser humano tiene una capacidad mental muy poderosa. Desgraciadamente, la ignorancia cognitiva es la raíz de todos los problemas. Nos dice otro autor, Simón Blanco, máster en psicoterapia y experto en el budismo. Él nos hace ver que hay otras maneras de concebir las cosas. El dolor, el apego, las emociones negativas tienen que ver con una percepción distorsionada de la realidad y del yo. Simón Blanco entró en contacto con el budismo muy joven, a los 16 años, a raíz de realizar un trabajo en el bachillerato sobre budismo. Él vivía en Barcelona y por lo tanto en Barcelona hay un lugar que se llama la Fundación Casa del Tíbet. Él le interesó mucho el budismo, se fue a la India, entró a un monasterio de Serrajé. Con 24 años se hizo monje budista y estuvo 7 años viviendo en el monasterio. Cuando regresó a España, empezó a estudiar la carrera de psicología que había empezado y que dejó trunca por irse al Tíbet, pero la había interrumpido. Entonces, él nos dice que para gestionar emociones negativas se requiere un conocimiento de toda la sabiduría. Y él, como psicólogo, nos dice que tuvo maestros como Yogi Trichen Rinpoche, Kirti Sensab Rinpoche, el propio Dalai Lama, y que convivió con ellos, dándose cuenta que hay una percepción de las circunstancias de acuerdo a cómo te educas. Este autor, Simón Blanco, ha publicado un libro que se llama Libérate de las emociones negativas. Y nos dice que este libro dice cómo la psicología budista puede ayudar a alcanzar la plenitud del editorial Luciérnaga. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo gestionar emociones como la ira, el miedo, la culpa?
Primero, porque no hay una educación sobre cómo realizar la gestión emocional. A ningún niño se le educa. Actualmente ya sabemos que tenemos las escuelas de Rudolf Steiner, que creó estas escuelas donde se educa al niño en cuerpo, mente y espíritu con una forma de ver el mundo totalmente distinta. Estas escuelas las hay en todo el mundo, he hablado mucho de ellas en diferentes temas. Por lo tanto, hay formas de educar nuevamente a los niños en este nuevo enfoque, este proceso de nueva educación, de nuevo enfoque. Esto nos lleva a pensar que también los padres deben de tener una nueva educación y un nuevo enfoque de lo que es educar. Por X razones, los días pasados estábamos viendo unos niños que llevaban con mi esposo en la calle de una escuela. Queríamos pasar y los niños no nos dejaban. Y veíamos que las maestras que los llevaban iban muy distraídas en no ver la parte de atrás de los niños, sino que iban viendo al frente, los iban guiando. Y dijimos, ¿cómo es posible que la maestra no voltee? Pueden raptar a un niño y ella va adelante, ni voltea. Entonces dijimos, bueno, las maestras guían a los niños, los entretienen, pero ahora no los educan. Entonces, si el niño no es educado en la escuela, no es educado en su casa, ¿cómo va a reaccionar ante una sociedad, pues a veces agresiva, abusiva, puesto que cada vez hay menos conciencia de lo que hace la persona? Está más viviendo como un zombie, es más autómata. La mayoría de mensajes subliminales que hay, que nos rodean, pues no nos ayudan, ¿sí? Porque no nos dan conocimientos, nos dan un entretenimiento que a veces es demasiado superficial y pues no te ayuda en lo más mínimo a tener una educación en la emoción. Entonces, todos estos amalgama de emociones negativas, de ansiedad, tristeza, ira, celos y el aferrarse a ciertas circunstancias que a veces distorsionan la verdadera realidad. Y muchas veces esto se debe a una ignorancia cognitiva o una cognición errónea, porque la ignorancia a secas nos puede llevar a pensar en una ignorancia académica o intelectual. Pero no me refiero a eso, sino más bien a una aprehensión errónea de los fenómenos de la vida y del yo. Entonces, esta cognición errónea generalmente en el budismo se educa. Sabemos que no afecta la emoción todo lo que sucede. Y en este tipo de enfoque no te apegas a nada, ni hay emoción. Te educan en cierta manera para ser una persona ecuánime. Porque la mayoría de nosotros, debido a que no tenemos una salud mental, siempre tenemos un trauma, una fobia, crecemos con una cantidad de apegos indebidos, pues obviamente que de acuerdo a eso que creemos, vemos la realidad. Entonces, actualmente que hay mucha cuestión, inclusive en otros términos de situaciones astrales y de otro tipo, pues se nos ha dicho que vivimos en un holograma. Y mucho de esto se ve en la película de Matrix, que sabemos que vivimos en una matriz con características que se nos han inculcado y creencias y errores y
La educación de nuestro cerebro es lo que nos ha podido dar la educación de la infancia. Una familia culta con conocimientos elevados, maestría, doctorados y demás, lleva a orientar a los hijos hacia una vida más sana. A veces el tipo de familia ignorante, sin estudios, sin cultura, ¿qué es lo que hace? Educar a hijos que ignoran demasiados conocimientos, demasiadas cosas, hasta cómo te debes lavar la boca, qué alimentos no debes de comer, cómo debes de hacer ejercicio. En fin, hay una cantidad de carencias, inclusive no solo en la familia, también hay carencias en nuestra sociedad actual. Necesitamos mucha educación en el medio ambiental, necesitamos educación en tránsito, en cómo manejar, cómo conducir, necesitamos más educación en cuestión de contaminación ambiental, de ruidos. Estamos aturdidos totalmente por el medio que nos rodea. Entonces, al vivir tan aturdidos, es imposible que tú gestiones tus emociones internas cuando el exterior es tan agresivo, es tan distorsionado. Entonces, es complicado que la diferencia de cultura que hay en la misma sociedad, familias muy cultas, otras medianas y otras sumamente ignorantes. De alguna manera, es importante que las sociedades sean más homogéneas. En todos los países hay gente muy rica y el extremo, gente sumamente pobre, que vive muy mal y por lo tanto su ambiente es muy drástico. ¿Cómo puede crecer una persona así? Cuerda. ¿Cómo puede crecer una persona sin trauma? Es muy importante la salud mental y en la actualidad se empezó después de la pandemia a hablar de la salud mental. En la actualidad debería de tener los servicios sociales del gobierno áreas donde todos debíamos de pasar a tener una orientación de salud mental en el momento que estás viviendo. Que si tus hijos son chiquitos, que si los educas de 3, 5, 9, que si estás ante la adolescencia, que es una verdadera tortura, educar al adolescente en el mundo actual con tanta influencia de la televisión, del Nintendo, de fantasías, de cosas que no son reales. Como también puede ser que estés en el momento de tener hijos casados, donde tus problemas rebasan lo que tú viviste. Entonces, ¿cómo los puedes aconsejar? Por ello, debería de haber bastante apoyo en las dependencias de salud, porque la causa primigenia de la amalgama de emociones negativas que sufrimos, tenemos como consecuencia una distorsión de la realidad. La ignorancia, nos dice este autor, yo la traduzco como una ignorancia errónea. La ignorancia secas nos puede llevar a pensar en la cultura, la ignorancia académica, en fin, pero es más bien una aprehensión errónea de los fenómenos de la vida y del yo. Esta cognición errónea que Buda explicó en diferentes niveles es la raíz de los problemas. Meditar es clave. A nivel cultural hacemos muchas cosas con el cuerpo. Caminamos, vamos al gimnasio, hacemos ejercicio, tomamos disciplinas, andamos en bicicleta. Hasta la persona que menos se cuida, se asea, come, duerme. Pero ¿y la mente? ¿Qué hacemos con la mente todos los días? ¿Qué haces para que tu mente trabaje mejor? ¿Le ofreces alguna atención? No la cuidamos en absoluto. Y es lógico que las peores emociones se desarrollen en nuestro inconsciente y que tengamos tantos problemas de salud mental en nuestra sociedad. Es un tema sumamente urgente
que se debería de llevar a la Cámara de Diputados para tomar en cuenta este aspecto. El egocentrismo y el egoísmo están en la base de la ignorancia o cognición errónea que tenemos de la realidad. El egocentrismo está creado por el aferrarse al yo, creyendo que lo que yo pienso es la razón. En muchos casos, pues los padres son así, aferrados por el exceso de autoridad. Yo soy tu padre y me tienes que obedecer, lo cual es un error. Y eso nos hace siempre estar pensando que todo gira alrededor nuestro y pensar que somos el centro del universo. A veces hay personas que hasta se creen Dios, quieren cambiar el mundo, quieren cambiar el gobierno, cuando esto es solo la percepción que tiene la persona. En psicología podemos ver estas estructuras, todo lo que es el espectro más perverso de la personalidad. Los psicópatas, los sociópatas, los paranoicos, ¿sí? Esquizofrénicos, tienen el egoísmo desatado y depravado. Son capaces de violar derechos humanos, conseguir el placer. En cambio, el egocentrismo tiene que ver más con la psicosis. Cuando el egocentrismo es muy alto, vemos problemas de tipo psicótico, como la esquizofrenia. Quien la padece siente que todo está dirigido hacia él, que todo el mundo está fijándose en él. Trabajar la empatía, el descentramiento y el amor bondadoso y compasivo son la clave para salir del yo, ser más felices y hacer más felices a los demás. Entonces nos damos cuenta que el enfoque que tenemos de la vida depende mucho de los parámetros mentales, de los modelos que aprendimos en nuestra casa. Generalmente en nuestro país hay matriarcado y patriarcado. Así que de acuerdo a estas situaciones es que concebimos la realidad afuera, ¿sí? Pero aquí el autor nos habla de algo interesante. Analizar lo que sucede de acuerdo a un enfoque. Este enfoque puede ser común y corriente. Hay gente que ni analiza qué le pasa o qué hace, o sencillamente actúa por impulso. Y a veces las personas impulsivas generan graves problemas. Si una persona quiere imponer su autoridad gritando e incluso a veces golpeando a los hijos, desgraciadamente no está imponiendo su autoridad. La autoridad se gana con respeto, con buen ejemplo, con apoyo, con protección. Antiguamente el hombre generaba mucha protección a la familia. En la actualidad los hombres ya no están educados para proteger a nada ni a nadie. Entonces tenemos familias donde el padre solo es autoritario, pero no protege, no da apoyo, no da comprensión. Por lo tanto, el hijo está totalmente desvalido en sus problemas. Y eso busca el apoyo en algo, cometiendo a veces más errores por la falta de apoyo, de ayuda, de amor. Realmente el amor es el antídoto de todo. Aunque el concepto de amor está tan degradado que ya cualquier cosa se dice que es amor. Y no, el verdadero amor es el sacrificio propio para la felicidad del otro. Y en la actualidad estamos, como lo estoy comentando, en un egocentrismo. Una persona egoísta en ningún momento va a dejar de pensar como piensa para cambiar su patrón mental. No, porque él tiene la razón, porque él es el todopoderoso.
Y hay personas que se creen hasta dioses. Uf, ¿cómo yo voy a ceder que un hijo me diga que estoy equivocado? ¿Cómo? No, la soberbia a veces es muy elevada y las personas tienen mucho apego a un papel de padres equivocados, de paternalismo, como también puede haber mujeres equivocadas en un maternalismo donde ellas mandan, educan a los hijos, trabajan para ellos y por lo tanto se sienten con el derecho y autoridad de hacer de sus hijos lo que quieren. Desgraciadamente, en la actualidad está muy difícil la situación de educación. La educación en general ha sufrido muchos reveses y en nuestra sociedad mexicana actual, la educación es un punto muy profundo a discutir, porque hemos tenido diferentes orientaciones en la educación infantil, que el prejuicio precisamente de hablar de sexo en los libros de texto ha creado problemas en la sociedad, protestas en nuestro país, cómo a un niño se le va a hablar de sexo. Y debido a este prejuicio, las mujeres y los hombres de nuestro país han crecido ignorando las funciones sexuales de su cuerpo y por ello tenemos cantidad de niñas embarazadas por la falta de conocimientos. Desgraciadamente, si los padres no hablan del sexo porque es un tabú, ¿quién te va a hablar? Los amiguitos, la tele, la pornografía. Y entonces el verdadero conocimiento del amor y del sexo se desvirtúa totalmente, cayendo en graves creencias erróneas. Y eso conlleva a tener seres enfermos mentalmente por tanto trauma que traen, porque no hay una solución. Imagínense un joven adolescente traumado, drogadicto, alcohólico. ¿Qué clase de pareja puede ser? Obvio, una persona de violencia, una persona que va a atacarte, que quiere vengarse de la sociedad, de la madre, del padre, de todo lo que le ha pasado, del abandono, de tantas cosas que un niño desválido ha sufrido. Entonces, obvio que la sociedad que tenemos es una sociedad de jóvenes en mucho peligro, que hay que enfocarse con gran atención a orientar a los jóvenes. En muchos casos, la orientación que reciben para salvarlos de todo esto, pues es religiosa, creando mucho prejuicio sobre lo que es el sexo. Entonces, orientamos y educamos, pero equivocadamente. Tampoco es la vía más correcta. No hay como que el padre, la madre hable con el hijo, dando a conocer lo que es verdaderamente un sexo sano y un verdadero amor. Si el padre y la madre no tienen un sexo sano, pues ¿cómo van a orientar al hijo a un sexo sano? Si el padre y la madre no tienen un amor verdadero, tampoco le podrán enseñar al hijo lo que es el amor. Entonces los adultos carecemos de muchas herramientas y por lo tanto hay una ignorancia cognitiva de lo que verdaderamente son los conceptos fundamentales de familia, de amor, de sociedad, de cultura y de religión. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Que a veces hay una ignorancia cognitiva de todo lo que puede suceder en nuestra sociedad. Tenemos que centrarnos, ubicarnos, tal vez orientar a muchos padres de familia para que eduquen en buena forma, en buen camino a las futuras generaciones. Pero como sabemos, la generación actual ha crecido en un abandono
porque el padre y la madre trabajan y con tal de que el hijo tenga muchas cosas que los padres no tuvieron, pues han educado al hijo en lo material, en el tener, no en el ser. Y también, pues los adultos mayores carecemos en muchas ocasiones de los conocimientos adecuados para desarrollar el ser, para que un ser humano se desarrolle en la mejor forma. No hay armas, no hay argumentos que darle al hijo para que sea una persona mejor. No buscamos que el hijo. Anteriormente me acuerdo mucho que las madres decían, yo quiero hacer de mis hijos personas de bien. Actualmente yo ya no lo escucho en la mayoría de mamás y papás. No piensan en hacer hijos del bien. Entonces, hay que trabajar mucho en nuestra sociedad para hacer entender a todas las personas de todas las edades, educadas o no bien educadas o mal educadas, que el hombre se desarrolla en función de ser una mejor persona. Un bestseller de tu vida. Tengo una interrupción fuera aquí que estamos por terminar nuestro programa y para no interferir con esto me despido de ustedes y deseándoles que Dios nos creó para estar sanos y felices. Deseo que esta plática sea de gran utilidad para ustedes. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Amigos, hemos concluido nuestro programa. Estamos muy agradecidos con ustedes. Tenemos un compromiso por ayudar a que tengan una mejor calidad de vida.